¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente. Ya estamos como siempre listos para leer el capítulo número 10 del libro de Isaías. Ayer leímos el capítulo 9, maravilloso capítulo del príncipe de paz, de la llegada del Mesías, que es Cristo nuestro Redentor. Hoy toca el capítulo 10, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bienvenido, suscríbete al canal, también dale like, comparte y activa la campana de notificaciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, por tus bendiciones, por tu cuidado y por ver un nuevo día, una nueva mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Quédese un momento, lea, escuche y disfrute. La lectura de la Biblia es la lectura, así que no es tiempo perdido, es una bendición leer y estar en contacto con algo tan especial, tan sagrado, algo el alimento que necesitamos todos los días. Dice así el versículo 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Viene el ay de dolor. Hay aquellos ingratos, dice aquí, injustos, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Está tremendo Hermano querido, esta palabra está vigente. Ay de aquel que hace esto injusto, abusa, destruye y dice ahí a los afligidos, despoja, engaña, estafa. Ahí lo dice la Biblia. Está claro. El ay es un ay de dolor. Aparentemente tal vez muy bien, momentáneamente, ahora sí, hice esto y apliqué esta ley y ahora me beneficié y ya crecí económicamente. Eso es momentáneo, eso es pasajero, porque hay un Dios que todo lo ve, todo lo registra y dice ahí, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os recogeréis para que os ayude cuando venga lejos del asolamiento? Ahora sí. Tú hiciste eso, ahora ¿quién te va a defender cuando venga el juicio? Entonces todo está escrito, todo está hecho. ¿En dónde dejarán vuestra gloria, pues? Ahora, hiciste esto, abusaste, extorsionaste y dejaste de un lado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. En lugar de ayudarlos, los exprimiste, les quitaste, los subyugaste, pero todo está escrito. Todo lo que el hombre sembrare, también va a segar. Y entonces dice aquí, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y entonces dice el versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios puede usar cualquier instrumento para hacer justicia. No necesariamente tiene que ser alguien del pueblo. En este caso, ha usado Dios a alguien del pueblo. No usó a Siria, un pueblo también pagano, un pueblo idólatra. Pero Él es Dios y como Él es Dios puede hacer lo que Él quiera. Y Él usó a Siria. ¿Para qué? Para poder entonces cumplir lo que Él prometió y dijo que si no cumplieran, pues el furor de Él iba a llegar. Tal como ahora va a suceder, hermano querido. Entonces dice, lo mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dice, ellos lo van a hollar, los van a pisotear por la desobediencia. Aunque él no pensará así en su corazón, lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar las naciones, las naciones no pocas. Porque él dice, mi príncipe, ¿no son todos estos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Asfar y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Así como Samaria. Está hablando de los ídolos, porque ellos confiaron en sus ídolos. Los samaritanos cayeron, después Jerusalén, pero porque se aferraron a sus ídolos, sabiendo que tenían al Dios Todopoderoso,
se fueron con sus ídolos. Entonces, ahora dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque pues Asiria va a decir, miren, esos hijos de Dios yo los destruí. La soberbia, decir, la burla, entonces dice Dios, pues yo me encargo. Es que si hay algo que nosotros es que no podamos, aún de nuestros enemigos, reírnos y decir, ahora sí Él es castigado y yo me siento feliz. Eso es soberbia. Al ver que quizás el que no te quiere le está yendo mal y por sus propios hechos, por sus propios actos, y tú te dices, no, dile, Señor, ten misericordia de él. Yo sé que pero tú sabes, porque finalmente Él es el que imparte la justicia. Con Asiria, sí le digo, es cierto que Dios usó a ellos, pero también ellos no lo reconocieron. Finalmente Dios dice, yo tengo todo el control. Porque dijo, mire cómo dijo Asiria, el orgullo, la vanidad, la soberbia, dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué de estos tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese alas ni abriere su boca y graznase. Entonces dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que lo mueve, como el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera con ardor de su fuego. Porque dice, es que yo, siempre la famosa palabra, decir yo puedo, es por mi experiencia, es por mi fuerza, dice Dios, yo te voy a debilitar. Así que Asiria se sintió el soberano, el fuerte, pero es Dios finalmente que le da entonces la indicación. Y dice ahí, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma, cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño lo pueda contar. Acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los se apoyarán en verdad de Jehová, en el Santo de Israel, lo que tanto Dios ha anhelado, que en lugar de apoyarnos en otras cosas, nos apoyemos en Jehová de los ejércitos. Clarito Dios lo está diciendo. Es que ellos se apoyaron, ¿no?, en los hombres, se apoyaron en las armas, se apoyaron en sus ídolos, se apoyaron en sus inventos y dejaron de un lado del Señor. Pero siempre Dios habla de un remanente. Habrá un remanente que reconocerá la grandeza y el poder de Dios y finalmente ya no se apartarán más. Que tú y yo seamos ese remanente en reconocer la grandeza y el poder de Jehová de los ejércitos. Dice ahí, voy a seguir diciendo, voy a leer el 21, dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Siempre hay un remanente que reconocerá la grandeza y el poder de Dios. A pesar del sufrimiento y la desgracia que puedan enfrentar, Dios está ahí. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá a la destrucción acordada, rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, contra ti alzará su palo y a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, dice Dios. Es que ustedes lo buscaron y Dios tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Querido hermano, Cristo, Jesús, Dios viene otra vez y el poder del Espíritu Santo pueda cambiar tu corazón. Porque
debe de existir un remanente que cree en su palabra y que espera que va a haber un juicio, que espera una segunda venida y que viene el furor de Jehová contra el pecado, la destrucción contra el enemigo, y que tú y yo podamos estar siempre dispuestos a estar en el Evangelio del lado de Cristo para habitar con Él para siempre. Ese remanente que vivirá con Él por toda la eternidad. Lamentablemente no todos, y esa es la realidad. De todo este mundo hay solamente un remanente que va a estar dispuesto a escuchar tu voz, y ojalá que seas tú y seamos nosotros. Pero eso ya depende de usted, depende, porque Dios está diciendo en su palabra tan claro. Dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, voy a leer el 26, dice: y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de tu unción. Vino hasta Jat, pasó hasta Migrón, en Mictas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en voz alta, hija de Jalín, haz que se oiga hacia Laquís, la pobrecilla Anatot. Mandesa se alborotó, los moradores de Jibín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Not, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Versículo 33, lo que Dios puede hacer, porque Él tiene el poder y tiene Él en sus manos todo, pues Él sabe lo que hay en cada pueblo, en cada nación. Dice: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran estatura serán cortados, y los altos serán humillados. Aquellos que se creyeron soberbios, aquellos que se creyeron indestructibles, serán hollados, humillados, así como esos árboles tan grandes que tú ves una majestad y dices: ¿cómo este gran árbol puede caer? Pues una tormenta cae y lo destruye, y uno dice: ¡qué grande! Bueno, Dios dice: Él se encarga de los soberbios, de aquellos que tienen el poder absoluto y pueden humillar y pueden destruir. Dios dice: yo me encargaré y los voy a desgajar, porque no creyeron y no usaron los dones que Dios les dio y la riqueza que Dios les dio, el pensamiento de sabiduría, lo usaron mal, serán destruidos por la soberbia del corazón, por la desobediencia. Y tiene que ver con el orgullo y la soberbia. Cuando es un corazón soberbio, se engrandece, pero Dios es el que tiene el poder. Así lo dijo el Señor. Así lo hizo con Israel. Hubieron muchos grandes hombres poderosos, pero fueron humillados, fueron destruidos, aún con todo el esplendor de sus armas y de todo, fueron aplanados, fueron desbaratados. Dice aquí: desgajados el ramaje, no importa. Por eso nuestra única salvaguardia Jehová, y a través del estudio de su palabra. Y vean el versículo 34 y termina, dice: y cortará con hierro la espesura de los bosques, y el Líbano caerá con gran estruendo. ¿Se cumplió en ese tiempo? Sí. ¿Se cumplirá nuevamente en el tiempo final? Sí. Así sean grandes construcciones, así sean grandes avenidas, grandes rascacielos, grandes pueblos, grandeza humana, ingeniería humana, ante la mano de Dios temblará y quedará en la nada. Nótese usted una miradita cuando hay una tormenta, cuando hay un temblor, y eso que es pequeño, imagínese usted con toda su escala, con todo su esplendor, entonces nos damos a entender que no somos nada ni nadie. Finalmente, por eso Dios dice: yo soy tu redentor, y mírame a mí, y quita tu orgullo, tu grandeza, y humíllate delante del Creador del universo. Palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Padre, gracias por tu palabra tan clara, tan sencilla. Ayúdanos a practicarla, enseñarla y también a estar preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente con el siguiente capítulo aquí en este canal de Diariamente con la Biblia, en el programa de Reavivados por su Palabra, un capítulo diario todos los días. Bendiciones.